Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día. Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la mitología al alcance de todos. Yo soy Tere Flores y me da muchísimo gusto saludar a Alfredo Cerón. Alf, ¿cómo estás? Hola amigos, buenas tardes Tere, Lorna, Ernesto. Pues aquí con mucha alegría para empezar este programa. Qué bueno, me da mucho gusto porque vamos a continuar con el tema de los hebreos, que ya llevamos un buen tiempo hablando de los mitos hebreos, lo cual a mí me ha parecido una apertura a una historia tan increíble, tan maravillosa, que realmente pues como que lo oyes en la iglesia y en la misa y escuchas las historias, pero no entiendes el por qué pasan las cosas y por qué te lo cortan a la mitad, ¿no? Y de repente cuando empiezas a estudiar todas estas historias desde el punto de vista mitológico, no religioso, empiezan a tener forma y un objetivo del por qué tenían que hacerse las cosas así. Claro, hay dos cosas. Una, vas hilando historias y vas hilando personajes y vas entendiendo más también la historia, y también en la mitología te encuentras cosas o relatos que ni te imaginabas que te ibas a encontrar o que rompían completamente con lo que te había enseñado la mamá, la abuelita o las tradiciones, ¿no? Sí, rompen la estructura de lo que sabíamos, pero hemos venido platicando durante todos estos miércoles en que es nuestro hermoso programa de la mitología al alcance de todos, y desde que empezamos con los mitos hebreos, que si no me equivoco este ha de ser el quinto programa, o si es el quinto, ¿verdad? Fíjate, y normalmente siempre decimos 4 y ahí paramos porque pues hay muchas historias más. Y ahora sí nos hemos pasado porque ni siquiera vamos a llegar a la mitad de lo que serían todas estas historias, porque hay que darle pausa también a la gente, a nosotros, de ir a buscar y encontrar nuevos temas. Y bueno, hoy vamos a hacer todo lo posible por llegar hasta donde nos propusimos tú y yo, Alf, de contar de Abraham, de contar de Ismael y de contar de Isaac y cómo muere Abraham. Hasta ahí vamos a pensar que podríamos llegar el día de hoy, y si no, pues nos vamos a tener que ir hasta el lunes a ver hasta el lunes, hasta el próximo miércoles a ver cómo lo terminamos, porque pues hay tantas historias de dónde tomar, tantos libros que hablan de ellas, que es muy bonito este tema. A mí me encantó la historia del nacimiento de Abraham, de su papá Terach, de su mamá, cómo lo quiso proteger, que lo llevó a la cueva, ¿te acuerdas? Y días después fue por él y no lo encontró y ya había crecido. Y bueno, esas historias yo no me las sabía, a mí me han encantado. ¿A ti? Sí, bueno, a mí también, y por supuesto, y aparte la historia, por ejemplo, hemos comentado de los diluvios, que lo encontramos en diferentes culturas, ¿no? Lo hemos platicado ya en la China, lo contamos también en la Sumeria, y son muy similares. Entonces ahí hay un punto en el cual podemos decir, hay mucha similitud en diferentes culturas en cuanto a eventos. Y sabes también lo que me encantó cuando platicamos del nacimiento de Abraham, que fue el tema pasado, y platicamos de cómo un cometa apareció en el cielo y atravesó de oriente a poniente, y los astrólogos del rey de ese momento se quedaron asombrados porque ese cometa estaba anunciando algo muy importante, el nacimiento de un ser muy importante, y dijimos que también se comparaba con la historia de Jesucristo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Bueno, no cabe duda de que las historias van de la mano, nos cuentan en diferentes épocas historias muy similares. Y bueno, el miércoles pasado nos quedamos exactamente en la historia de Abraham y de su esposa Sarai, y al final de cuentas tenemos que seguir hoy platicando de qué fue de la vida de Abraham, hacia dónde se dirigió, quiénes son sus hijos, y eso nos hemos propuesto el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de Abraham, y dejen que les cuente que
pues Abraham sabe que tiene una misión imposible que cumplir. Sí, aunque no lo quieras creer. Imposible porque tiene que comentar, que sentir, que percibir a Dios. Y eso pues muchas veces no era creíble en su época. Y él se entrevistó varias veces con Dios cuando él menos lo esperaba. Un día, fíjate que mientras Abraham estaba dormido en su tienda, Dios se le apareció y le dijo: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Abraham preguntó: mi señor, ¿qué me vas a dar si me voy yo sin hijos y tendré que heredar todo lo que tengo a mi criado Eliezer? ¿Qué va a hacer de mí? Y entonces Dios, con toda su grandeza, le respondió: no te heredaré ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Yo soy tu Dios, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Pero Abraham insistió: mi señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía esta tierra? Y Dios contestó: ofréceme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Fíjate, ahí ya empezaba las solicitudes de Dios para que hiciera sacrificios. Bueno, pues así fue. A la mañana siguiente, Abraham tomó una novilla, una cabra y un carnero, y partiéndolos por en medio con su gran espada, puso unas mitades frente a las otras a cada lado de un sendero. Luego mató una tórtola y un pichón y puso uno a cada lado. Mientras Abraham trabajaba, las aves rapaces se precipitaron sobre los cadáveres, pero él las espantó. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un gran cansancio y de pronto le invadió un sobresalto. Entonces volvió a oír la voz de Dios y le dijo: has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años, pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quien sirvan, y luego saldrán con gran hacienda, o sea, con grandes regalos y con mucha suerte. Tú, en tanto, vendrás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad, y a la 4ª generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Esto nos hace ver que Dios le estaba prometiendo, pues ahora sí que muchas riquezas, una tierra sobre todo que no la tenían. Recuerden que en ese tiempo todavía se estilaba que anduvieran de un lugar a otro con sus rebaños. Y resulta que pues ya cuando le está prometiendo Dios unas tierras, él sabe que algún día se va a establecer. Él piensa que es él el que se va a poder establecer. Sin embargo, queda claro que los que se iban a establecer en un lugar determinado, en una tierra prometida, iban a ser sus descendientes. Y bueno, pues así Dios le siguió hablando. Ya volvió a salir el sol y de repente una llama humeante, como una antorcha de fuego, pasó entre los animales que había sacrificado, o sea, entre los animales partidos. Aquel día, con este acto, firmó Dios una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, los kenitas, kenicitas, cadomitas, hititas, pericitas, refaitas, amorreos, cananeos, girgasitas y jebuseos serán tus súbditos. Imagínate qué cantidad de súbditos iban a tener. Pero bueno, algunos dicen que Dios levantó a Abraham por encima de la cúpula del cielo y le dijo: mira las estrellas y cuéntalas si puedas. Y añadió: cualquiera que esté debajo de una estrella la teme, pero tú ahora, al ver brillar una por debajo de ti, puedes alzar la cabeza y considerarte el más grande. ¿Cómo ves esta historia? ¿A poco no está linda? Fue un encuentro con Dios. Pues sí, y fíjate que, déjame contarte que otros sostienen que los cadáveres de animales partidos por Abraham anunciaban los imperios predestinados a oprimir a Israel. La novilla, que era Babilonia, con sus 3 reyes, Nabucodonosor, Evil-Merodach y Beltasar. La cabra Medía con sus 3 reyes, Ciro, Darío, Asuero,
y el carnero, Grecia, con sus 3 reyes, Alejandro, Calígula y Antonio. Además, la tórtola representaba a los ismaelitas y el pichón a Israel. Y bueno, si Abraham no hubiera partido los animales con su espada, esos imperios habrían llegado a ser demasiado poderosos, pero así, de esa manera, quedaron debilitados. Qué interesante analogía, ¿no? Pero qué historia, porque todavía no pasaba nada de lo que le están platicando. Así Ni es. siquiera sabía que iba a tener una gran nación. Como ves, y ya estaba todo destinado. Y bueno, por otro lado, Azazel, que era el ángel caído, que Azazel volvió a aparecer. Vuelve a aparecer, exactamente. ¿Y qué es el ángel caído? Que seduce a la humanidad, se acercó disfrazado de buitre para devorar los cadáveres. Y dijo: Abraham, ¿qué haces aquí en esas alturas sagradas donde ningún mortal puede comer ni beber? Márchate, no sea que los poderes celestiales te abracen. Pero el ángel guardián de Abraham respondió a Azazel: su destino se halla en las alturas como el tuyo en los abismos. Vete pues, y nunca podrás apartarlo de él. ¿Cómo ves? Se enfrentó entonces Azazel con el ángel de la guarda de Abraham. Abraham ni siquiera pudo contestarle. No, Abraham no contestó, el que contestó en su lugar fue su ángel. Oh, qué bien. Así siquiera es. Tenía un protector muy cerca de él, ¿no? Así es. Bien. Bueno, entonces Dios mostró a Abraham una visión del infierno, los imperios opresores, la Torá y el santuario. Y le dijo: mientras tus hijos honren los 2 últimos, o sea, la Torá y el santuario, escaparán a los 2 primeros, es decir, a el infierno y los imperios opresores. Y todavía le dice: elige ahora si deben ser castigados con la condenación o la servidumbre. Durante todo el día, el pobre de Abraham anduvo comparando con tristeza un mal con otro. O sea, ninguno le gustaba, porque dijo: o la condenación o la servidumbre, pues ninguno son buenos, ¿qué voy a hacer? Angustiado, pensó y por fin, después de ver una visión de un 4.º imperio opresor, es decir, a Edom, que también caería como los otros 3, destinados a derrumbarse y no volver a levantarse, le dijo Dios: ok, ¿ya has decidido? Y Abraham le dijo: no he elegido, por lo tanto, yo te suplico que tú seas el que elija entre la condenación o la servidumbre de mi pueblo. Y entonces Dios eligió la servidumbre. ¿Cómo ves? O sea, nacieron para servir. Bueno, y así se la pasa Abraham haciendo infinidad de veces contactos con Dios, recibiendo mensajes. Y bueno, por otra parte, tenía que continuar con su vida de ser humano en la tierra, y él estaba muy preocupado de que no podía tener hijos con Sarai, que era su esposa. Pero hay un evento muy importante con el cual va a nacer un personaje llamado Ismael, que es su hijo. Cuéntanos, Alf, esa historia. Pues fíjate que esta historia va de que al cabo de 10 años de matrimonio, Sarai, que era la mujer de Abraham, creyéndose estéril, ofreció a su marido, su esclava egipcia, que se llamaba Agar, como concubina. Imagínate esto. Abraham, que tenía 85 años, aceptó el obsequio. Pero era joven, si vivían tantísimos años, 85 años no era para tanto. No me refería a eso, me refería a que la mujer de Abraham le ofreciera a su esclava. Claro, eso sí estaba fuerte. Eso era la costumbre. Así es, bueno, pues cuando Agar concibió y Sarai se quejó porque la esclava la miraba con desprecio, Abraham respondió: ahí tienes a tu esclava en tus manos, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y empezó a hostigarla, a maltratarla, y entonces ella huyó de su presencia, de tanto que lo estaba lastimando. La esclava huyó de todo lo que le estaba haciendo Sarai. Y bueno, entonces Dios, disfrazado de ángel, la encontró junto a un pozo que hay en el desierto, en el camino del sur, y que estaba este pozo entre Cades y Beret, y le preguntó por qué había ido allí. Cuando Agar contestó: voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces Dios le dijo que volviera y que se sometiera a ella, prometiéndole que sería madre de una raza de guerreros. Y entonces prosiguió: mira, que has concebido y darás a luz a un hijo al que llamarás Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Ismael vivirá en el desierto como un onagro y se mantendrá por la fuerza de las armas. Entonces Agar exclamó: el Dios vivo me ha visto, y llamó a aquel pozo de la Jai Roi. Luego regresó a su señora y dio a Abraham un hijo.
al que finalmente llamó Ismael. Bueno, pues se tuvo que regresar. Ajá. Bueno, se le apareció Dios y le prometió Dios el niño, ¿no? Bueno, ese es un hijo, ese se llama Ismael, pero va a tener Abraham otro hijo que se va a llamar Isaac, que al ratito les platicamos toda esta historia, pero vale la pena hacer este comentario porque nace Ismael y muchos años después, cuando nace Isaac, se considera que este Isaac es el hijo de la vejez de Sarai. Y bueno, resulta que nace Isaac y Sarai vio cómo Ismael le mecía de modo juguetón sobre sus rodillas y le dijo a Abraham, es decir, Sarai cuando tiene a Isaac, que al ratito les contamos toda la historia de cómo Sarai tuvo a Isaac, resulta que ve jugar a Ismael, que ya era mucho más grande que el propio Isaac, pues está jugando con el pequeño Isaac y entonces Sarai lo observa mucho y no le gusta que el niño grande, Ismael, esté conviviendo tanto con Isaac, y entonces va con Abraham y le dice, despide a esa criada y a su hijo. Isaac es tu heredero, no Ismael. Abraham se afligió mucho por estas palabras, pero Dios le consoló y le dijo, no lo sientas ni por Agar ni por Ismael. Haz lo que dice Sarai, pues los descendientes de Isaac serán mi pueblo elegido, pero como Ismael también es hijo tuyo, de su descendencia haré una gran nación. Bueno, pues Abraham, así como que muy preocupado, se levanta un día temprano, toma pan y una pieza de agua y envía a Agar con Ismael en los brazos al desierto de Berseba. O sea, en pocas palabras, los corrió. Como llegase a faltar el agua de la odre, o sea, como de una, ¿qué será una odre? Es como una piel en donde se guarda en la actualidad pues el vino. Bueno, en ese tiempo se guardaba el agua. Dice, si te llegase a faltar agua en el desierto, tendrás que ir a buscarla tú misma. Entonces Agar, pues muy triste, echa al niño bajo una manta y camina por el desierto mucho tiempo, y en efecto, cuando se le acaba ya el agua, se sienta enfrente del niño, lo empieza a ver, y entonces lo vuelve a cargar, porque además he de contarte que era un niño medio enfermo, aunque ya era grandecito, lo tuvo que cargar mucho tiempo por el desierto, y lo deja a una distancia donde lo podía mirar. Entonces se queda pensando y dice en su pensamiento, no quiero ver morir al niño, y se puso a llorar. Lloraba tan amargamente que su llanto se oyó por todo el desierto y llegó hasta el cielo, y por suerte un ángel oyó que Ismael invocaba el nombre de Dios y le decía el ángel a Agar, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz de tu hijo. Arriba se ha escuchado la voz de tu hijo y también tu llanto. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió los ojos de Agar este ángel y vio un pozo de agua. Entonces ella fue y llenó su odre otra vez de agua y le dio de beber al pequeño. Dios asistió a Ismael, que desde entonces vivió en el desierto de Parán. Agar tomó para él una mujer egipcia llamada Meribá, pues era dada a la discusión, aunque otros la llamaban Isa, que era una moabita. El asunto es que Agar tuvo que quedarse a vivir en el desierto sola con su hijo. Su hijo crece, pero la misión de Dios hacia este niño que se llama Ismael ya estaba bien clara. Iba a ser el fundador de una gran nación. Entonces, a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios mandaba estas cosas a hacer, a veces que parecen crueles, absurdas y malintencionadas? Pero Dios tenía planes para todos, y por eso sabía que el niño se tenía que alejar de Sarai y se tenía que ir a vivir con su mamá al desierto. Bueno, volvamos a Sarai, porque Sarai estaba irritada por la presunción de Agar, acuérdate. Ella se había molestado muchísimo de que Agar se había vuelto como muy altanera, y hasta veía mal a Sarai, porque en el tiempo que todavía no nacía Isaac, pues Sarai ya tenía la ganancia de tener a Ismael, y Sarai no había sido madre todavía. Entonces, obvio, Sarai estaba muy molesta porque Abraham estaba feliz con su hijo Ismael, y entonces un día Sarai
pues en un momento de mucha ira, de mucha molestia, debido a la presunción de Agar, pues le grita y la saca del lecho de Abraham, y en ese momento le arroja las sandalias a la cara y le echó mal de ojo. Esto cuentan las malas lenguas. Antes de que la corrieran y la mandaran al desierto, los problemas entre Sarai y Agar eran terribles. Imagínate, dos mujeres peleando por un hombre y por la herencia de este pequeño que ya había nacido, y Sarai no tenía todavía ningún hijo. Entonces, si tú te pones a ver, Ismael tenía todos los derechos porque era el hijo primogénito de Abraham. Entonces, obvio que sabía que si el primogénito de Abraham ya había nacido y Sarai en este momento, digamos, todavía no había tenido a Isaac, pues la veía como una situación muy incómoda, y resulta que sufría demasiado, y esta circunstancia hizo sufrir a las dos mujeres demasiado. Pero bueno, también se dice que Agar fue castigada muchas veces por Sarai, al grado de que, aún estando embarazada, Sarai la obligaba a que la siguiera con baldes y con toallas desde la casa de los baños hasta la tienda donde ellos vivían. La tienda es como una casa de campaña, ¿no? Bueno, pues esto era muy terrible para la pobre de Agar, que estaba embarazada, y cuando nace su hijo, se dice que inmediatamente Sarai trató de alejar a este pequeño de la convivencia con Abraham. Por eso, Abraham también ve las circunstancias que está viviendo el pequeño, que está viviendo Sarai, que está viviendo Agar, y entonces despide a Agar, que finalmente era la esclava, y Agar, cuando es despedida por Abraham y por Sarai, se tiene que ir con su niño, pero como te digo, el niño no era un niño muy sano, era un niño enfermizo, el cual lo tuvo que cargar. Dicen que se lo echó al hombro, aunque tenía ya 17 años, imagínate, y otras historias dicen, no, ya tenía 25, pero sufría muchísimo este pequeño porque, como había sido maltratada por Sarai en el momento de su embarazo, pues el niño no había nacido normal. Entonces Agar lo tenía que ayudar en el camino por el desierto. Bueno, hay muchas historias, otras dicen que solamente era un niño de 5 años, que era un niño de 10. El asunto es que la sacaron de la vida de Abraham y la mandaron a vivir muy, muy lejos al desierto. Hay otros historiadores que absuelven a Sarai de toda culpa y alegan que Ismael, cuando era niño, disparó una flecha en contra de Isaac, pero erró el tiro, y más tarde erigió un altar a un dios falso, adoraba ídolos, cazaba langostas, yacía con rameras y violaba vírgenes. Imagínate todas estas historias. Además, Ismael dicen que se burlaba de quienes le decían que Isaac recibiría la doble parte de la herencia correspondiente al primogénito después de la muerte de Abraham, y preguntaba, ¿pero por qué él? ¿Acaso no soy yo el primogénito? Y bueno, empiezas a escuchar que respecto a esta historia entre Agar y Sarai, hay muchas historias, unos que disculpan a Sarai, otros dicen que se comportó de una manera muy grosera. Tú traías otra historia, cuéntanos. Sí, fíjate que otros dicen que cuando Dios dejó que el agua manara en el desierto para salvar la vida de Ismael, sus ángeles auxiliares protestaron: Señor del universo, ¿por qué perdonas la vida a quien dejará que tus hijos elegidos mueran de sed? Entonces Dios preguntó, ¿no me honra ahora? Ellos respondieron, ¿todavía vive con rectitud? Y entonces Dios dijo, yo juzgo a cada hombre como es al presente y no como será. O sea, yo juzgo en presente, no como lo que va a suceder. Así es. Y bueno, pero otros niegan la idolatría y la mala vida de Ismael y dicen que Abraham, muchos años después de la expulsión de Agar, dijo a Sarai, deseo visitar a mi hijo Ismael. Sarai exclamó, no vayas, mi señor, te lo ruego. Sin embargo, viendo que Abraham estaba decidido a hacer el viaje, Sarai le hizo juzgar que no se bajaría del camello. ¿No? Jurar, sí. Ajá, sí, perdón. Sí, le hizo jurar que no se bajaría del camello cuando llegara a la tienda de Ismael, para que su corazón no se volviera contra Isaac. ¿Cómo ves? Wow, entonces hasta le hizo jurar que no iba a bajarse del camello. Tenía miedo, tendría celos. Por supuesto, sí. Qué fuerte. Bueno, pues estas historias son como que a veces no sabes a cuál dirigirte o cuál creer, pero bueno, se han platicado muchísimas, ¿no? Pues que aquí hay un problema, por ejemplo, como tú dices, el primogénito es Ismael. Así es. ¿No?
Y Sarai está muy celosa de Agar. Pero Sarai y es del la esposa primogénito. de Abraham. Ujú. Entonces, bueno, menudo problema. Y todo porque Sarai ¿Se la regaló? Se la regaló, le dio la esclava a Abraham. Bueno, pues fíjate que en este viaje, cuando Abraham decidió ir a ver a su hijo Ismael, pues se adentra en el desierto, y el desierto es el desierto de Parán. Y alrededor del mediodía encontró finalmente la tienda de Ismael, pero ni él ni Agar se hallaban en ella. Solo estaba Meribá. ¿Te acuerdas quién era Meribá? Era ya la esposa de Ismael. Y algunos hijos pequeños que ya le habían nacido de la relación que tenía Meribá con Ismael. Y Abraham preguntó, ¿dónde está Ismael? Meribá respondió, ha salido a cazar. Abraham, manteniendo la promesa hecha a Sarai, no se bajó del camello y le dijo, dame algo de comer, hija, pues el viaje me ha debilitado demasiado. Meribá le contestó, no tenemos agua ni pan. Ella no quiso abandonar la tienda, ni mirar a Abraham, ni preguntar su nombre, pero pegó a sus hijos pequeños e insultó al ausente de Ismael. O sea, imagínate una señora muy nerviosa, muy golpeadora de hijos y como que nada atenta con el visitante, ¿no? Bueno, pues Abraham se dio cuenta de este maltrato que les hacía a sus propios hijos y a él porque no lo atendió. Y muy disgustado ordenó a Meribá que se le acercara y le dijo, aún montado él en el camello, cuando vuelva tu esposo, dile, un anciano de tal y cual aspecto ha venido en tu busca desde la tierra de los filisteos. No le pregunté su nombre, pero le dije que no estabas. Entonces él dijo, además, o sea, Abraham dijo, aconseja a tu marido que quite esta estaquilla de la tienda y haga otra. Dicho eso, Abraham se fue. Cuando Ismael regresó, Meribá le comunicó el mensaje y él comprendió que su esposa había negado a su padre la hospitalidad. Y entonces obedeció a Abraham, divorciándose de Meribá y casándose con otra mujer de nombre Patuma, parienta de su madre. Fíjate, lo que hizo Abraham es decirle o mandarle el mensaje con la propia esposa, que se llamaba Meribá, pero en clave. ¿Te fijaste todo lo que dijo? Quita esta tienda y pon otra. Bueno, tú tenías otra historia también muy semejante. ¿Qué pasa con esta pareja? ¿Qué pasa? Pues 3 años después, Abraham volvió a visitar la tienda de Ismael. Patuma salió a recibirle y le dijo, siento que mi señor Ismael haya salido a cazar, pero entrad, comed algo y esperad su regreso, pues debéis estar cansado del viaje. Abraham respondió, no puedo desmontar, recuerda lo que le había prometido. Así es, bueno, pues le comentó, le dice, no puedo desmontar, pero te ruego que me des agua para aplacar mi sed. Patuma le dio agua e insistió en que comiera pan, cosa que él hizo de buena gana, bendiciendo a Ismael y también a Dios. Abraham dijo a Patuma, cuando Ismael vuelva, dile que un anciano de tal y cual aspecto ha venido en su búsqueda desde la tierra de los filisteos y ha dicho, asegura a tu marido que la nueva estanquilla de la tienda es excelente y no dejes que la quite. Cuando recibió el mensaje, Ismael comprendió que Patuma había tratado a su suegro con el respeto debido y poco después llevó a ella, a sus hijos, sus rebaños y camellos a visitar a Abraham en la tierra de los filisteos, donde pasaron muchos días y su casa prosperó. ¿Cómo ves esto? Ah, mira, entonces los mensajes estaban entendidos perfectamente bien entre padre e hijo. Claro, por supuesto. Bueno, fíjate que ya cuando existía Isaac, que acuérdate que Isaac, no hemos platicado su historia porque estamos hablando de Ismael, pero cuando Ismael encuentra a Isaac, dicen que ellos, ¿cómo decirte? Ambos sepultaron a Abraham en una cueva que se llama Macpela en Hebrón. Y aquí cuando se cuenta la historia, cuando sepultaron a Abraham, ellos dos, se debería entender de que habían llegado a un acuerdo, porque imagínate si la lucha es quién es el primogénito, pues seguía siendo Ismael, y sin embargo vamos a ver con las historias que tarde o temprano van a tener que pelear y defender sus derechos. Y bueno, la verdad es que Ismael pues vivió muchísimo tiempo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que vivían bastantes años, como dijimos, de ¿quién era el más viejo? Matusalén, ¿verdad? Matusalén. 960 años, si no me equivoco. 900, sí, exactamente, 960 y tantos años. Así es. Bueno, pues la verdad es que Ismael no murió tan viejo, fíjate,
murió de 137 años. Bastante joven para los estándares que se manejaban ¿Verdad? en esos tiempos, sí. Y él tuvo 12 hijos. Sus nombres son Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Dumá, Masá, Hadad, Temá, Yetur, Nafis y Kedma. Cada uno de ellos se convirtió en un caudillo y tuvo un poblado desde que el pueblo emprendía sus aventuras. Y si tú te fijas, son 12 hijos, lo cual vamos a ver que con el tiempo también encontraremos 12 hijos de Jacob, que van a ser las 12 tribus de Israel. Y a lo mejor estas son las 12 tribus de los que van con el tiempo a crear, o van a ser los creadores de la religión de los musulmanes. ¿Cómo se llama la religión de los musulmanes? Islam, la religión del Islam. Mira, se me borró la mente. Y estos ismaelitas van a ser súper importantes en todo el mundo árabe con el tiempo. Bueno, esta es una de las historias que teníamos que contarles del hijo de Abraham, que es Ismael. Pero ahorita regresamos a contar ciertas historias de los linajes y qué es lo que va a pasar con estos hermanos, qué sucede cuando se encuentran los dos hermanos, se conocen. De Abraham e Ismael, dije, sí, ¿verdad? Abraham e Ismael. Vamos a tener conflictos con el futuro hijo que vamos a platicar ahorita cómo nace, que es Isaac, porque dentro de las costumbres judías o hebreas, el que debe heredar todo, absolutamente todo, los conocimientos, las costumbres, llegar a ser la cabeza de familia, pues siempre es el primogénito. Y el primogénito, en este caso, es Ismael. Y bueno, hay muchas historias respecto a las pretensiones israelitas de quién debió de haber sido el heredero. Por supuesto que todos ellos apoyan a Isaac y no a Ismael. Y aquí vamos a empezar con la historia de quién es Isaac, cómo nace, qué es lo que sucede en su nacimiento. Va a ser hermanito, por supuesto, de Ismael. Cuéntanos, Alfa, ¿quién es? Muy bien, pues fíjate, te va esta historia bastante interesante. Y dice que cuando Abraham contaba 99 años, Dios cambió su nombre a Abraham, o Abraham. Con H. Con H. Ajá. Esto es bien importante por lo que vamos a contar al rato. Antes era Abraham y ahora es Abraham, con H en medio, exactamente. ¿Qué significa? Padre de muchas naciones. Entonces Dios le anunció que una vez que sus descendientes gobernarían todo el país de Canaán, pero ahora condicionó su legado a la circuncisión de todo varón a los 8 días de nacer. Es que fíjate cómo paso por paso Dios le va diciendo lo que debe de hacer. Así es. Debes de hacer sacrificio de estos animales y ahora le está platicando que debe de hacer la circuncisión. Exactamente, a todos los varones a los 8 días de haber nacido. Pues bien, inmediatamente Abraham circuncidó a todos los varones de su casa y a sí mismo. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, prometiéndole que se convertiría en madre de naciones. Abraham cayó rostro en tierra y se rió por dentro, pensando, a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo, decía él en forma burlona, y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Mas como necesitaba saber con certeza que Ismael prosperaría, dijo, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Y Dios respondió, ¿acaso no te he dicho que Sara te dará un hijo? Y puesto que te has reído de mi promesa, le pondrás por nombre Isaac. Ya se lo estaba prometiendo. Sí, pero ya empiezan ahí también ¿qué te puedo decir? Los desquitos de Dios, ¿no? Ahora te reíste, bueno, pues ahora le vas a poner Isaac a tu hijo. Pero no es un castigo, se Pues muy no, bonito pero- el nombre. Bueno, es bonito el nombre. Así es, pero bueno, eso fue lo que le dijo Dios. Ismael ya ha sido bendecido como futuro padre de 12 príncipes y antepasado de una gran nación, pero mi alianza eterna la estableceré con Isaac, a quien Sara dará a luz el próximo año. Ah, hasta fecha le dio. Hasta fechas, exactamente. Dicho eso, Dios desapareció. Bueno, pues no pasó mucho tiempo después, cuando Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el encinar de Mambré, se le aproximaron 3 desconocidos. Les invitó a lavarse los pies, acuérdate que era una tradición de ellos, y reponer sus fuerzas. Mientras Sara cocía unas tortas en las ascuas, tortas eran unos alimentos, panes. no los que conocemos ahora. Unas Y bueno, tortas de jamón. y bueno, Abraham se apresuró a matar un becerro para la cena y además ofreció a los forasteros cuajada y suero de leche.
Se sentaron a la sombra de un árbol y al poco rato le preguntaron dónde estaba Sara. Abraham contestó: ahí está en la tienda. Entonces ellos le dijeron: dentro de un año tu mujer tendrá un hijo. Sara rió por sus adentros cuando oyó esa profecía desde la tienda, pues hacía tiempo que sus ciclos menstruales habían cesado. Entonces preguntaron: ¿por qué se ríe Sara? ¿Es que hay algo imposible para Dios? Entonces Sara respondió: no me río. Y empezó a sonrojarse. No digas eso, que sí te has reído, repitieron los tres. Los visitantes entonces exclamaron, se levantaron, y entonces Abraham los vio y dijo: les acompaño parte del camino, y entonces se dirigieron hacia Sodoma. Al año siguiente Sara tuvo un hijo al que Abraham llamó Isaac y circuncidó a los 8 días. Y entonces Sara dijo: todo el mundo se reirá cuando sepa que estoy amamantando al hijo de Abraham. Pero Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Algunos otros dicen que unos astrólogos habían hecho el horóscopo de Abraham y le habían dicho: jamás engendrarás a un hijo. Pero Dios le aseguró: ese horóscopo se hizo para Abraham, y yo te he cambiado el nombre, y ahora te llamas Abraham, y entonces engendrarás un hijo. Muy a pesar de lo que los astrologazos de ese tiempo le dijeron, ¿no? Ajá. Ya sabes que ahora ya todo el mundo es astrologazo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también he cambiado el nombre de Saraí a causa de su horóscopo, previendo que también los astrólogos de ese tiempo iban a decir que no iba a tener un hijo. Pues Dios anticipó, le cambió el nombre de Saraí a Sara, y de esa manera dijo: bueno, pues vas a tener un hijo. Aparte, pues se trataba de Dios, ¿no? Claro. ¿Qué puede ser un astrólogo delante de Dios? Claro, pues no mucho. Si él decidía que iban a tener un hijo, pues tienen un hijo. Sí, así es. Y bueno, otro dicen que el nacimiento de Isaac fue anunciado 3 días después de que Abraham circuncidara a todos los varones de su casa y a sí mismo, y que Dios ordenó a Miguel, a Gabriel y a Rafael que consolaran a Abraham, que sufría mucho dolor, como siempre ocurre el 3er día después de que se hace la circuncisión. Por entonces los arcángeles protestaron: ¿quieres enviarnos a un lugar impuro lleno de sangre? Y Dios exclamó: pero aquí decís, el olor del sacrificio de Abraham me agrada más que la mirra y el incienso. ¿Tendré que ir yo mismo?, preguntó Dios. Entonces los ángeles le acompañaron disfrazados de viajeros árabes. Miguel iba a anunciar el nacimiento de Isaac, Rafael a curar a Abraham y Gabriel a destruir Sodoma, que era la ciudad perversa en ese tiempo. Entonces esos 3 que se les aparecieron y que los invitó a comer a Abraham eran los 3 arcángeles. Así es. No eran cualquier vendedor, ni cualquiera que iba a pasar cualquier visitante, por ahí. Eran 3 personajes bastante importantes. Ah, qué bonito, ¿no? Bueno, pues ahora sí que la larga esterilidad de Sara tiene un paralelo con otros mitos que con el tiempo contaremos, porque yo me acuerdo de esta misma historia con otro personaje importante que se llama Rebeca, pero también Raquel, la mamá de Sansón, que nunca han dicho cómo se llama, con Ana, la madre de Samuel, también la esposa de Etana, es un héroe de Babilonia. Y si te sigues, en la actualidad diríamos, claro, la mamá de la Virgen María se llamaba Ana, Santa Ana, y ella tampoco podía tener hijos hasta muy grande que tuvo a la Virgen María. Y entonces son historias que se repiten dentro de la misma mitología de los hebreos. Bueno, pero ¿sabes qué me impactó? El cambio del nombre de Abraham a Abraham, porque este acto pues lo hace Dios y merece mucha importancia, porque estas variantes del mismo nombre pues las vamos a encontrar en otros aspectos. Por ejemplo, yo le he encontrado ahora que me he puesto a estudiar estos mitos, que también le llamaban Abamrama o Abiramu. Este nombre aparece en las tablillas cuneiformes del siglo XIX y del siglo XVII antes de Cristo con estos nombres. O sea, esta historia que acabamos de contar no aparece como Abraham o Abraham, sino como Abamrama o Abiramu. Y lo mismo ocurre con otros escritos también en tablillas, donde Abirón, que es uno de los nombres principales de los conspiradores contra Moisés, también es cambiado con el tiempo a Abirumu. Y bueno, estas historias de que se les cambia el nombre es precisamente cuando Dios se les aparece y les da una posición muy importante,
porque el significado que se le da al nombre de Abraham en el Génesis es confirmado como si fuera Raham, y también el nombre divino de Ram, que sería Abraham, lo van adornando con el tiempo hasta que nosotros ya lo llamamos Abraham, pero ha ido cambiando con el tiempo. Aparte del significado, ¿no? Que es padre de naciones, o sea, ya está predestinando qué es lo que va a pasar, ¿Cuál ¿no? es su misión, verdad? Así Ser es. el padre de las grandes misiones. No les cambió el nombre nada más, porque sí, ya traía un significado muy, muy especial el hacer estos cambios. Y fíjate que, bueno, ya pasando a la historia de Isaac, nace Isaac, todo el mundo lo conoce, empieza a crecer con sus papás como un niño feliz, pero un día Dios se le aparece a Abraham, en un lugar que se llama Berseba, y le dice, esto es bien importante porque ahorita les cuento lo que yo aprendí precisamente en Tel Aviv, un día que andaba en un museo en Tel Aviv, y me impactó que ese museo solo tenía cuadros o pinturas, mejor dicho, hechas del evento que les voy a contar. O sea, no había otra cosa más que pinturas de Abraham con su hijo haciendo algo muy importante que Dios le pide a Abraham. Y bueno, Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo y suban juntos a una montaña que yo te voy a indicar en el país de Moria. Entonces Abraham le responde, Señor, tengo 2 hijos. ¿Cuál debe de acompañarme? Tu único hijo, le dice Dios. Señor, cada uno de ellos es hijo único de su madre. Toma al hijo que amas. Señor, amo a los 2. Toma al que más amas. Señor, ¿qué debo de hacer en el país de Moria? Ofrece un holocausto en mi altar. O sea, haz un sacrificio en mi altar. Y Abraham le preguntó, ¿soy por tanto un sacerdote y puedo ofrecer sacrificios? Fíjate todo lo que estamos viviendo, cómo le está dando Dios instrucciones a Abraham para que empiece a hacer lo que sería un sacerdote. Le va diciendo los pasos lentamente de lo que con el tiempo se hacen en todos los oficios religiosos de los judíos de ese tiempo, y ahora lo veríamos igualito en digamos en el ritual de la Iglesia Católica, nada más que obviamente ya no se ofrece la sangre de un animal, no es el sacrificio, es el cuerpo de Dios o el cuerpo de Jesús lo que se ofrece ahora, ¿no? Ya ves que nos dicen la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo de Cristo. Bueno, sigue siendo un sacrificio muy semejante al que Dios le está enseñando a Abraham. Bueno, pues entonces ya que le dice que si él puede ser un sacerdote y puede hacer sacrificios, Dios le responde, yo te consagraré mi sumo sacerdote y tu hijo Isaac será el sacrificio. Imagínate, el hijo será el sacrificado. Abraham se levantó de madrugada, apareció, digamos, en el momento en que el sol iba saliendo, y entonces inhala profundamente y a través de su inhalación le contesta a Dios que va a hacer todo lo que le ha mandado. Entonces va y busca un asno, y después de partir leña para el holocausto, o sea, para el sacrificio, pone esta leña sobre el lomo del asno. Entonces va y despierta a su pequeño hijo Isaac, y entonces van caminando, además de que llevan a 2 mozos que los van acompañando. Entonces van caminando hacia el norte, y así pasan 3 días hasta que encuentran el monte Moria. Desde lejos les dice a sus mozos, miren, aquel es el monte Moria hacia donde nos dirigimos, y les pide que se queden en ese lugar, que ellos no van a llegar hasta el monte Moria, no van a ver el sacrificio que va a hacer, y los deja ahí junto con el asno. Y les dice, mi hijo Isaac y yo iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde están ustedes. Entonces tomó la leña, la cargó sobre su hijo Isaac y cogió en sus manos el cuchillo para el sacrificio y una olla de barro con rescoldos de carbón. Isaac dijo, Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, no te preocupes. Al llegar a la cima de la montaña, Abraham construyó un altar de piedra y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara. Pero cuando alargó la mano y tomó el cuchillo, una voz le llamó desde los cielos diciendo, Abraham, Abraham. Él contestó,
Heme aquí, Señor. La voz dijo entonces: deja el cuchillo y no le hagas daño al niño. Ya sé que tu corazón es perfecto, pues no me has negado este sacrificio tan grande. En el momento preciso lo detuvieron. Y esto es lo que hay en el museo que te digo de Tel Aviv. Es un museo grande, pero lo único que ves son diferentes autores o diferentes pintores que han pintado esta historia. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, cuando Abraham tiene el cuchillo, cuando pone al niño sobre un madero, cuando llega el ángel y le detiene la mano. O sea, es increíble este momento tan importante, porque lo que nos está diciendo es que Abraham es obediente a Dios. Sí, eso que te iba a comentar ahorita, qué fuerza, ¿no? Como para, y qué obediencia ciega que tenía él, ¿no? Así como es. para agarrar, llevar a tu hijo, todavía tu hijo te pregunta que dónde está el cordero, y sabiendo tú todavía que, dice, Dios que no hay un proveerá, cordero, ¿no? Que tú lo vas a Así amar y es. lo vas a sacrificar. No, Qué esto estuvo fuerte, ¿verdad? Bastante. Bueno, y la historia sigue así. Abraham miró alrededor y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Lo tomó y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo Isaac, y llamó a aquel lugar Yahvé Yireh, que quiere decir Yahvé provee. Dios juró por su nombre que por haberlo obedecido sin vacilar, acrecentaría su descendencia como las estrellas del cielo o las arenas de la playa. Abraham e Isaac volvieron donde estaban los mozos y juntos emprendieron la marcha hacia Beerseba. Sin embargo, algunos dicen que esos mozos, fíjate, eran Ismael, el hijo de Agar, y Eleazar de Damasco, y que cuando estaban solos, Ismael le dijo a Eleazar: a mi padre se le ha ordenado que sacrifique a Isaac, ahora seré yo su heredero. Eleazar replicó: ¿tu padre no expulsó a Agar a petición de Sara y de ese modo ya te desheredó? Sin duda, ahora me legará todos sus bienes a mí, que le he servido fielmente día y noche desde que me convertí en su siervo. Fíjate, ellos dos estaban peleando por a ver quién iba a heredar a Abraham. Bueno, también se cuenta que cuando Abraham subía al monte Moira, el ángel caído Samael, otra vez apareció, Samael, sí. Se le acercó por sorpresa, aparentando ser un humilde anciano, y le dijo: ¿cómo puede provenir de un Dios de misericordia y justicia la orden de matar a su propio hijo e hijo de una mujer tan anciana como Sarai? Además, tú ya eres viejo. ¿Cómo es posible que tu Dios te ordene eso? Te han engañado. Y entonces Abraham lo volteó a ver y se dio cuenta que era Samael, a pesar de su disfraz. Y finalmente, pues cuando lo ve de frente, le dice: tú eres Samael y no te voy a hacer caso. Lo corre, lo ahuyenta, pero reaparece más adelante, fíjate. Reaparece como un joven apuesto, muy elegante, de muy buena presencia, y se acerca a Abraham y le susurra al oído y le dice: vas a matar a tu hijo. Y luego se acerca a Isaac y le dice: hijo desdichado de madre desdichada, fue para esto para lo que ella esperó tu nacimiento durante tanto tiempo y con tanta paciencia. ¿Por qué de sacrificarte a tu padre sin motivo? Huye mientras aún estás a tiempo. Isaac repitió estas palabras a Abraham, que maldijo a Samael y le mandó a meterse en sus propios asuntos. Es decir, Samael, después de que le dice todo esto al niño, Abraham se enoja tanto que lo corre y no le hace caso. Bueno, las historias son increíbles porque al final de cuentas había muchos avisos en el camino y el pobre de Isaac también tuvo que obedecer. Ahora, lo que le dice Samael, pues también en un momento te puede hacer dudar de tu convicción, ¿no? Claro, o sea, para eso se le apareció, exactamente. Y lo pudo haber hecho que dudara. Bueno, no sé, afortunadamente o desafortunadamente, pero bueno, él se da cuenta y lo corre. Así es. Y fíjate que otra historia, dicen que ya estando en la cumbre del monte Moria, Isaac acepta su muerte voluntariamente y dice: bendito sea el Dios vivo que me ha elegido hoy para ser ofrecido en holocausto hacia él. Y también dio piedras a Abraham para que reconstruyera el altar de ruido que allí se alzaba. Y había sido erigido este antiguo altar por Adán y utilizado sucesivamente por Abel, por Noé y por Sem.
y luego le dijo a su padre: átame fuerte, padre, para que no rehuya el cuchillo y haga tu ofrenda inaceptable a Dios. Después toma mis cenizas y dile a mi madre Sara: esto atestigua el sabor dulce de la carne expiatoria de Isaac. O sea, ya lo sabía Isaac. Bueno, pues el asunto es que no mataron al niño, detuvieron a Isaac en el momento que ya estaba obedeciendo a Abraham. Y una vez que Abraham pues sacrifica el carnero, Abraham se pone a orar y le dice a Dios: cuando tú exigiste la vida de mi hijo amado, oh Señor, yo podría haber exclamado con ira: ayer mismo me prometiste que él me daría una larga descendencia. ¿Debo ahora quemar su cuerpo exangüe en tu altar? Sin embargo, me comporté como si fuera sordo y mudo. Por ello te ruego que si mis descendientes obran mal alguna vez, tú también contengas tu ira del mismo modo, y que cada año, cuando se arrepientan de sus pecados, y el cuerno del carnero suene en el primer día del 7º mes, recuerdes cómo até a mi hijo, y levantándote del trono del juicio, te sientes en el trono de la misericordia. Ay, no, esto es una cosa increíble. Seguramente los cabalistas entendieron lo que dije, y si no son cabalistas, dejen que les diga que dentro del árbol de la vida hay una columna que se llama la columna del juicio y otra columna que se llama la de la misericordia. Y cuando está hablando de este cuerno que va a sonar, es un evento muy de las tradiciones judías que se hace cada año, que se suena este cuerno para avisar que es el momento del sacrificio. Bueno, estas historias son increíbles porque a partir de ahí empiezan las costumbres de los judíos. Pero dejen que les cuente que después de esto se dice que Isaac pasó los 3 años siguientes en el paraíso, o según dicen algunos, en la casa de Sem y Eber, donde estudió la ley de Dios, pero antes asistió al entierro de su madre Sara, quien murió de pura alegría cuando se dirigía a Hebrón para tener noticias suyas, y oyó que se había salvado, pues Samael le había asegurado que su hijo ya había sido sacrificado. El asunto es que Sara murió a la edad de 127 años y Abraham compró a Efrón, el hitita un hitita pues, una cueva en un lugar que se llama Macpelá, por las que pagó 400 siclos de plata, así se me contaba el dinero, y enterró allí a Sara y la lloró durante 7 días. También nos está avisando qué es lo que se debe de hacer en el momento de la muerte de una persona. Y bueno, estamos ya en el momento de terminar este programa y no llegamos ni a la mitad de lo que queríamos. ¿Cómo ves? Ni modo, ¿verdad? Tendremos que venir a platicar cuál es la historia de Isaac después de este evento, con quién se casa Isaac, quiénes son sus hijos, qué hace Isaac y por qué va a ser tan importante, porque los hijos de Isaac se van a llamar Esaú y Jacob. Y bueno, ahí terminaríamos este ciclo de los mitos hebreos. Hasta el próximo miércoles y ahí cerramos. ¿Cómo ves? Bien, pues definitivamente, como comentábamos ayer que estábamos dándole una repasada al programa, pues es muchísima información. Qué lástima que también los ciclos se cierren, pero hay todavía muchísimo material como para continuar hablando, más yo clases, creo que ¿no? Meses y meses, ¿verdad? Clases, perdón, programas. Ajá, nos dan clases. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Ya platicamos de Abraham, de Sarai, de Agar, de Isaac, de Ismael, quiénes son. Y la próxima cerramos con la historia de los hijos de Isaac. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Bien, bastante bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lorna. Gracias, Ernesto. Gracias, Alf, por preparar tu tema. Y amigos, en 8 días tenemos una cita para cerrar esta serie de mitología hebrea. Muchas gracias y hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Tere Flores, directora de la Escuela Albedo, y los invito a escuchar nuestro programa Conociendo de Ciencias Ocultas. Iniciará a las 10 de la noche a través de nuestra página web www.albedoescuela.com. Un programa fascinante, lleno de misticismo, magia, leyendas e historias asombrosas. Las ciencias ocultas tan prohibidas en una época se develan ya para aplicarlas día a día.
Astrología, cábala, magia, mitología, wicca, vudú, esoterismo, metafísica y mucho más. Al aire, todos los lunes en punto de las 10 p.m. Los espero.